hemos orado a Dios y les comentaba en la introducción esa adoración celestial. Mas hoy podemos o pudimos alabar a Dios y exaltar a Dios, pero hoy queremos de su palabra. ¿Qué les parece si el día de hoy cerramos los ojos y oramos a Dios y le pedimos que nos hable, como decía el hermano, que pueda traspasar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser sensibles a su palabra, que no seamos duros a su palabra. Querido Señor, te damos muchas gracias, Señor, por los momentos, por este tiempo de alabanza, Señor, porque nos permites voltear a ver, Señor, que nuestro Redentor vive, porque nos damos cuenta, Señor, del cuidado que tienes para con nosotros y sabemos, Señor, de esa necesidad, Señor. Por eso nos permites estos momentos, Señor. Te rogamos ahora el día de hoy que venga tu Espíritu Santo, Señor, más bien que nos traspase, que podamos comprender tu palabra, Señor. Enséñanos, guíanos, habla nuestras necesidades, Señor. Aún, Señor, enseña, redarguye, Señor. Queremos ser enseñados por ti, queremos ser guiados por ti, Señor. Y ante todo queremos, Señor, darte honra y gloria a través de la enseñanza, Señor. Por eso, mi Dios, aquí estamos, Señor, poniéndonos en tus manos. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay veces, hermanos, cuando, no sé si tú has leído la Escritura, y hay preguntas que el Señor hace, hermanos, y hay veces parece que no tienen, pues vamos a decir sentido, hermano. ¿Cómo es que Dios le puede preguntar a alguien, ¿dónde estás? ¿Cómo? O sea, a veces uno parece que es una pregunta ilógica, cuando Dios sabe dónde estamos, qué hacemos, nos conoce, pues todo nuestro caminar, Él sabe nuestra manera de cómo nos conducimos. Pero de repente vamos a la Escritura y dice, ahí en el libro de Génesis, cuando Adán se rebelaron contra el Señor y les pregunta, ¿dónde estás tú? Y no es porque Jesús o Dios no supiera dónde estaba, sino esas preguntas las hace el Señor para que nos ubiquemos, para que nosotros meditemos cuál es nuestra situación delante de Él. No porque Jesús o Dios no supiera dónde estaban. Él sabía claramente, sabía dónde estaban, qué habían hecho, todo aquello. Pero hace ese tipo de preguntas. En otra ocasión el Señor le pregunta, había un enfermo, le dice, ¿quieres ser sano? Y cuando tú ves a alguien que tiene cáncer, a alguien que tiene una enfermedad, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pregunto, ¿quieres ser sano o no? Pues claro que quiere ser sano. Vamos a buscar a Dios porque esas preguntas dice, Señor, ¿cómo me preguntas si quiero ser sano? Si es lo que estoy buscando, sanidad. Y son preguntas que a veces parecen ilógicas o parece que están así fuera de tiempo. Cuando quieres ser sano y ahí tienes el cáncer, tienes la diabetes, la enfermedad y dentro de tu corazón es que yo quiero sanar. Y Jesús viene y pregunta, como si no supiera nuestra enfermedad. Y es lo que nos quiere mostrar. La enfermedad que tenemos, lo que tenemos, no es porque no sepa nuestra enfermedad, sino para que nosotros nos demos cuenta de nuestra enfermedad, para que sepamos de nuestra enfermedad. Pero hay una pregunta, hermanos, que el día de hoy vamos a estar analizando. Y Jesús le pregunta a una mujer. Está Jesús y hace esta pregunta también, hermanos, como si Jesús no supiese lo que estaba pasando. Y la pregunta dice, el día de hoy vamos a ver esta enseñanza que le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y para esto vamos a ir al libro de Juan, hermanos, y vamos a ver el contexto. Sabemos muchos de nosotros este relato bíblico en donde una mujer es encontrada pecando, hermanos. Y se topa con Jesús. Y hay quien la condena. Y entonces cuando la están a punto de condenar, de hacer justicia según los hombres, llega Jesús, habla con ellos, les da una enseñanza y hace esta pregunta a la mujer. Y les dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora esta pregunta no se la hace solamente a aquella mujer, sino también debemos de analizarlo nosotros. Cuando le dice a aquel ciego, ¿quieres ser sano? O aquel paralítico, ¿quiere ser sano? Pues claro que quería ser sano y sabía, pero ve tu enfermedad. ¿Dónde estás tú? Le pregunta Adán.
No es porque no supiera, sino para que supiera que Adán estaba perdido. Y cuando le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Es porque te debes dar cuenta que hay algo que te puede acusar. Hay algo, o algo en lo cual tú puedes meditar, en lo cual te puede acusar, o tú puedes darte cuenta de tu actitud, si hay algo que te acusa. Fíjate nada más, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 8, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Juan 8:1. Dice la escritura, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y ahí está Jesús, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndole en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, hasta aquí es el contexto. Y entonces, después de esta escena, Jesús lanza esta pregunta. Y dice en el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y le lanza esta pregunta a esa mujer. Ahora, podemos ver las características o el pecado escandaloso de esta mujer. Porque escandaloso, todo el mundo sabía, tal vez era, no dice que fuera una mujer prostituta, dice que estaba en adulterio. No dice que era una mujer, sí tenía fama de ser adúltera, pero dice que la habían encontrado en adulterio. Y te puedes imaginar en la manera en la cual el pecado es escandaloso. Hay pecados ocultos que parece que las personas tienen y están bien delante de Dios, pero por dentro, dice, hay solamente podredumbre. Pero esta mujer dice que fue encontrada en pecado. En un pecado no solamente escandaloso, un pecado visto a la luz de los ojos, pero condenado por todos. Y entonces llegan aquellas personas, la ponen delante de Jesús y empiezan a decirle o a cuestionarlo que había que hacer justicia, que había que condenar a esta mujer, que había que retribuir su pecado o hacer pago a su pecado, y les dice, en la ley de Moisés nos dice que hay que apedrear a tales mujeres, y la ponen enfrente. Y entonces Jesús les da una enseñanza, y a mí me impresiona. Vamos a verlo más adelante, cómo es que Jesús, al decirle, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Jesús habla a ellos, habla a sus corazones, habla a sus conciencias. Y en ese contexto Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién la acusaba, hermanos? ¿Quién es el que acusa a un pecador? Número uno, vamos a ver tres motivos, tres circunstancias, que pueden acusar a una persona. Quizás haya más, pero yo veía en este caso tres. Número uno, hermanos, la ley de Dios. Acompáñame ahí mismo en el verso 5. Dice que llegaron, primero queremos que veamos
grupos de personas, escribas y fariseos, conocedores de la ley. Y en el verso 5, estos conocedores, estos fariseos, estos, vamos a decir, de renombre, llegan ante Jesús y dice en el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Quién es el que acusa? La ley. La ley es la que nos va a poner cómo estamos delante de Dios. Yo me venía a la mente y decía, ¿cómo puedo decirles qué es la ley? La ley, hermanos, la ley de Dios es como hace unas semanas, un poquito, unos días, una de mis hijas tenía un poquito de enfermedad y decíamos que eran los pulmones y todo, y el doctor le dijo, tienes que ir a hacerte un estudio de los pulmones, una placa de tórax, para ver cómo están los pulmones. Y entonces va y se saca esa placa. A simple vista, pues nosotros podemos ver que está bien, pero hay algo que le impide. Pero lo único que decía el doctor para que viera exactamente qué tenía, era esa placa. La ley es como esa placa, hermanos. Esa placa nos va a decir cómo estamos, hermanos. O cuando de repente alguien tiene cierta enfermedad o ciertos malestares y vas al médico y el médico te dice, sácate estos estudios químicos de no sé cuántos elementos, no me acuerdo, pero creo que tú sabes a qué me refiero. Y de repente los exámenes de sangre, orina, todo eso vas y van a un laboratorio y el laboratorio te da una lista de cómo está tu cuerpo. La ley es así, la ley te va a mostrar cómo estás. Acompáñame, pone un separador, vamos a estar regresando ahí, lo que dice ahí Romanos 7:7, hermanos. Porque la ley es así, la ley es la que te acusa. Cuando tú vas y ves la ley que dice no mentirás, y tú lo lees y eres mentiroso, la ley te acusa. Dice Romanos capítulo 7, verso 7, por favor. Está hablando el apóstol Pablo. Dice la Escritura, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ¿qué dice? Sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así es de que, hermanos, ¿quién nos acusa? La ley, hermanos. La ley, el decálogo, la ley moral de Dios es la que nos va a acusar. Es la que nos va a poner, sacarnos una placa de tórax, placa de corazón, unos estudios del corazón, y es la que va a ver cómo estamos. La ley, hermanos. Esa hace que exactamente nos diga cómo estás tú y cómo estoy yo. La ley de Dios. Así es de que si alguien codicia, pues hermano, la ley, eres codicioso. Es un avaro. Si la ley, si cuando tú vas al que miente y dices, ¿sabes qué? La ley te va a decir, no te va a decir, ay, es que pobrecito, no es mentiroso. Y al ladrón, el que toma, le va a decir ladrón. La ley es la que pone o nos pone exactamente cómo estamos. Y entonces, ¿quién acusaba a esta mujer? La ley. ¿Sabía ella? Seguramente sabía, hermanos. Esta mujer sabía acerca de la ley y sabía que la condenaba y la ley la iba a acusar. Así, hermanos, como nosotros. Nosotros de alguna manera, aquí estamos hablando de un pecado de adulterio, pero hay, hermanos, cuántas y cuántas cosas no hay de rebelión contra Dios y pecados abiertos contra Dios. La ira, tú puedes ver ahí en el libro de Gálatas, el capítulo 5, cuando habla ahí los deseos de la carne. Y cómo dice que cada uno de esos, dice, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Y está hablando ahí de lujuria, de lascivia, está hablando ahí de hechicería, idolatría, enojos, iras, contiendas, celos. Y entonces, eso es lo que te vas a condenar. Eso es lo más bien, te va a decir cómo estás. La ley, la Biblia nos va a sacar una radiografía de nuestra alma. Y es la que, de ahí no te vas a escapar. Hermanos, nadie se va a escapar. Nadie puede evadir estas palabras que están escritas en este libro. Y entonces, hermanos, así está el predicador ahí hablando y hablando. La ley le puede decir,
ladrón, adúltero, fornicario, hechicero. La ley es la que condena, o la que te saca, más bien saca cómo estás tú. Y entonces, hermanos, ¿quién condenaba a esta mujer? Pues la ley, ahí mismo. De hecho, aquellos hombres iban con esa autoridad de la ley, porque la ley de Moisés dice que había que condenar a este tipo de pecado. Y entonces podemos ver quién, la ley. Pablo dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora pregunto, si hubiese un mentiroso y la ley dice que no mentirás, la ley es la que te va a condenar o te va a hacer ver cómo estás. Y la ley va claramente a decir mentiroso, ladrón, y te va a decir exactamente cómo eres. No significa que esta mujer no supiera. Claro que sabía. Supongo que conocía, era del pueblo de ahí. De hecho, dice que estaban cerca del templo y allí estaba y enseñaba. Entonces, eran personas que conocían. Y entonces dice, ¿sabes qué? La ley nos manda a hacer esto. ¿Qué más? Y si vamos a ver qué decía la ley, vamos a ir a Levítico 20, por favor. ¿Qué es lo que la condenaba? La ley, hermanos. Levítico 20, 10, hermanos. Estos fariseos y escribas, hermanos, conocían claramente la ley. Dice ahí en el verso 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué dice? Serán muertos. Y entonces ellos sabían, los fariseos sabían, el pueblo de Dios sabía, conocía, y dicen, si alguien comete adulterio, serán muertos. Y esa era la ley. Ahora, ¿cómo iban a ser muertos? Acompáñame ahí, Deuteronomio 22. Verso 22. Deuteronomio capítulo 22, verso 22 al 24. Dice la Escritura, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven que no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y entonces, ¿qué los acusaba? La ley. Dice que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. Y entonces había algo que las acusaba. Y los escribas y los fariseos, con esa autoridad de la ley, podían ir y decir, mira, la ley dice esto. Y hay veces, hermanos, de la misma manera, porque aquí entra otro factor en el cual acusaban. La ley nos condena, hermanos. La ley es la que saca radiografía de cómo estamos. La ley es la que nos va a decir nuestra condición. Podemos nosotros tal vez vivir en la sociedad, asistir a la iglesia, decirnos cristianos, caminar como cristianos, cantar alabanzas como cristianos, alzar las manos, aplaudir, todo, hermanos. Pero cuando viene la ley y nos confronta, es la ley la que nos saca una radiografía del alma. Y tal vez como esta mujer tal vez conocía, pero no le importó, no hizo caso omiso de la ley, como muchas veces pasa en los tiempos del día de hoy. La ley nos dice una cosa y el corazón o las personas hacen otra cosa. Y entonces podemos ver que quien le acusaba, ¿quién era? La ley. Número 2, hermanos, ¿quién más? Los hombres, las personas que estaban alrededor. Acompáñame y vamos a seguir leyendo, hermanos. Juan capítulo 8,
verso 3. ¿Quiénes eran estos hombres? Ya vimos que la ley es la que nos acusa. Pablo dijo que no sabía lo que era codiciar hasta que la ley vio. Y entonces nosotros ya conocemos, hermanos. El verso 3 dice, capítulo 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. ¿Quiénes eran los que iban? Dos tipos de personas. Aquellas personas conocedoras de la palabra de Dios. Esas que les gusta ver el defecto de otros y no ven los de ellos. Esas personas que les gusta ver a los demás cómo hacen, qué hacen, y ahí están, eran los fariseos y los escribas. Y aunque estaban viendo un pecado, estaban viendo algo ilícito, son los que van y fueron a acusar. Y entonces Jesús, por lo pronto, cuando van con él, dice que fueron para tentarle, para acusarle a él, para que él fungiera o hiciera la autoridad tal vez de juez. Y entonces dice que iban dos tipos de personas, hermanos. Personas que conocían, personas que sabían, escribas y fariseos. Y hay veces, lamentablemente, también en las iglesias, hay muchos que se sienten a la altura de los escribas y de los fariseos. Y también condenan a otros. Fíjate lo que dice Romanos, hermano. Libro de Romanos, capítulo 2, hermanos. Romanos, capítulo 2, verso 17, hermanos. ¿Quiénes eran los que iban y estaban condenando a la mujer? Además de la ley, los hombres. Dice ahí en el verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de aquellos, dice, que tienen el sobrenombre de judíos. Aparte de Oscar, soy cristiano y predicador. Y te dan sus títulos. Conoces a aquellos que dicen el apóstol, el profeta, el no sé quién, el no sé, títulos, y se dan de sus títulos. Dice, tienes el sobrenombre de judío, y no solo eso, te apoyas en la ley. No, es que la Biblia dice eso. No, es que la Biblia. Y ahí están sacando la Biblia como espada, como jueces. Y dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y está hablando de esas personas que fueron ¿a quién? A condenar. ¿Qué fueron? Lamentablemente queremos nosotros darnos cuenta y debemos evitar este tipo de prácticas. Debemos de darnos cuenta, debemos de saber quiénes somos, nuestra condición delante de Dios, cómo estamos. Porque dice el apóstol Pablo en el verso 21, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, ¿tú qué has de enseñar? Oye, es que no debes de airarte, mira, no está bien los celos, no está bien las maldiciones. ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tú que hablas de aquello y aquello, por qué no te enseñas? ¿Por qué condenas si no te enseñas a ti mismo? Y entonces nosotros podemos ver que estas personas condenaban. Así, hermanos, debemos de evitar esa práctica.
Debemos nosotros primeramente de escudriñarnos a la luz de la Escritura cómo está nuestra vida, cómo está nuestra alma. Hay que hacer cambios, hay que rendirnos a Cristo, hay que volvernos a Dios. Sí, la Escritura de verdad nos va a condenar o nos va a sacar nuestra vida como estamos. ¿Tú crees que al varón de la casa no, cuando va a la Escritura y le dice sus obligaciones, su compromiso, que es cabeza y no cumple, no le está diciendo cómo debe de ser? ¿Tú crees que a la mujer no le dice de sus virtudes, de los cuidados, de la crianza, del respeto, de todo? ¿No le dice? ¿Tú crees que a los hijos tampoco les dice de la honra hacia los padres? Y entonces la ley, hermanos. Y estos hombres se jactaban de conocer la ley. Debemos evitar ese tipo de prácticas, hermanos. Debemos de nosotros, dice ahí el apóstol Pablo, una vez más el verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y después habla acerca de un pecado. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Entonces imagínate, hermano, aquellos que condenan y que dicen, mira, es que eso no se debe de hacer, es que el Señor no dice que no, y sacas la ley, y hasta te sabes el texto, y dices, este es para ese, y se lo voy a decir. Pero dice, tú que enseñas, ¿no te enseñas? Tú que dices que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y entonces, hermanos, ¿quién más lo condenaba? Los hombres, hermanos. Los hombres estaban ahí condenando las intenciones del corazón de los hombres, tal vez la fama, tal vez los títulos, tal vez el tiempo que tenían de conocer a Dios. Eso hace como que de repente nos sintamos más jueces, nos sintamos mayores que otros. Podemos decir, ay, ese es un borracho, ay, ese es... Hermanos, cuando nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor, de verdad que nos quedamos callados y solamente tenemos que darle acción de gracias a Dios. ¿De dónde me ha sacado, Señor? Yo era igual. ¿Tú crees que cuando era uno borracho, ahí, cuando era uno ladrón, maldiciente, cuando era uno tenía todo aquello, alguien estaba ahí señalándote? Pero la gracia de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos hacer reaccionar a alguien que sabe de dónde salió y está condenando? Antes rendirnos a Cristo, antes ir a Cristo, antes tener un caminar personal. Esta situación fue de Cristo con una mujer, con una persona. En este caso era mujer, pero puede haber sido hombre. Y esa relación es la personal que es con Cristo, hermanos. Debemos de llevar esas actitudes, ver esas actitudes, ver cómo está nuestra vida, ver cómo está nuestra forma, incluso ahí, que no sea que seamos esos escribas, hermanos. Que un día nos topemos a un pecador y de repente nosotros seamos los que condenemos. Que solamente nos interese condenar, pero condenamos y hacemos lo mismo. Verso 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no has de gritar, gritas. Tú que dices que no has de enojarte, te enojas. Tú que dices que no has de... Y tú dices, es que yo no soy así, yo no soy así. ¿Y así eres? Y entonces estamos viendo un grupo de personas, hermanos, que estaban condenando. ¿Qué más dice ahí? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas, fíjate, de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Sabes qué es infracción de la ley? Según 1 de Juan 3:4, pecado, hermanos. Porque el pecado es infracción de la ley. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y entonces, verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí, hermanos, es como iglesia debemos de tener mucho cuidado, ser muy sobrios, que no digan, yo no voy a la iglesia porque mira ese. No, ¿para qué voy? Si es igual, mejor me regreso a donde estoy. Y entonces dice que todos somos, dice el apóstol Pablo, cartas abiertas.
Tú y yo somos cartas abiertas. Y entonces, imagínate que por causa de nosotros, por nuestro testimonio, por lo que hacemos, por cómo nos conducimos, por cómo hablamos, qué hacemos, qué decimos, cómo juzgamos, cómo condenamos, dice ahí, sea tropiezo para los gentiles. Los gentiles blasfemen el nombre de Cristo y digan, para ser cristiano como Él, no, mejor no. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que la ley los acusaba, un grupo de personas con títulos, con famas, con renombres, también, hermanos, los acusaban o acusaban a esta mujer. Y fíjate, vamos a ir al libro una vez más, ahí al libro de Juan. Dice en el verso, dice que los condenaban y dice que ahí condenaban a esta mujer. Dice en el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ellos dicen que con la ley. ¿Tú pues qué dices? Ahí estaban tentando a Jesús. Y dice ahí en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí hay algo que yo meditaba, hermanos, y me llamó mucho la atención. Cristo le está hablando a un grupo de fariseos y escribas. Están condenando a una mujer, la mujer está ahí en medio de ellos. Yo me imagino la escena, cada uno con su piedra, porque dice que iban a apedrearla. No creo que hayan ido y no de repente nos apedrearla. Cada uno con su piedra. Y viene Jesús y les dice, el que esté libre de pecado. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Algo que me llamó mucho la atención, mucho, hermano, la atención. Es que estos hombres religiosos, aún, hermanos, su conciencia les decía, estás mal. ¿Y sabes qué me impresiona más? Que en estos tiempos, a muchos su conciencia saben que estás mal y les dice, estás bien. Porque siguen igual. Ellos, ¿sabes qué hicieron? Uno tras uno, que dice su conciencia, ahí acompáñame ahí, en el verso 9. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién acusó? O cómo fue el medio que utilizó Jesús cuando les habla y dice que sus conciencias les acusaron. Imagínate uno de ellos que agarró y dice, vamos a apedrear. La vimos, estaba en adulterio, la encontramos. Vamos a hacer válida la ley. Y viene Jesús y le dice, ¿tú no has pecado? Arrójale la piedra. Sus conciencias les acusaban. Cuando cada uno dejó su piedra, seguramente dijo, híjole, yo también soy adúltero, o soy ladrón. Yo no estoy libre de pecado, también soy pecador. No dice que se hayan arrepentido, no dice que se hayan vuelto a Cristo, pero sus conciencias, y hermano, eso es lo que nosotros debemos de ver. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, hermanos. Dice que sus conciencias les acusaron uno a uno. ¿Qué es que tu conciencia te acuse? Dice en el capítulo 2, Romanos 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué dice? Su conciencia. Y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, tenemos una conciencia, hermanos, que nos acusa o nos defiende.
Y yo conozco a muchas personas que han sido difamadas, que de repente piensan mal de ellas y todo. Y de repente, hasta he platicado con algunas de ellas. ¿Hiciste lo incorrecto? No, no lo hice. ¿Hiciste aquello? No. Mi conciencia está tranquila. Adelante, pues va con el Señor. Al rato te pones a cuentas y sabes que está feliz. Y está su conciencia, le está diciendo, no pecaste, no hiciste algo incorrecto. Pero si la ley te dice, no, es que tú hiciste esto y esto, su conciencia les acusa, hermanos. Y estos hombres es lo que les pasó. Tu conciencia te va a acusar o defender, te va a mostrar cuando ya conoces, cuando eres sensible. Y aún estos hombres fueron sensibles ¿a qué? A la voz de Cristo, hermanos. Fueron sensibles, porque si no, imagínense, yo me imagino en estos tiempos, hermanos, ¿qué hubiese pasado? Si nosotros hubiésemos sido ese grupo que acusaba, o este grupo, o muchos grupos de cristianos, vamos a ver, muchas personas, cristianas, o que van a las iglesias, que de repente, pecados abiertos, hermanos, abiertos, rebeliones, infracciones de la ley abiertas, y dicen que están bien. Y entonces si lo he dicho, apedréale, hubieran agarrado la piedra y duro, porque su conciencia no les hubiese acusado. Y aquí estos no. Dice que estos hombres, su conciencia les acusó y dejaron sus piedras y se fueron. Tal vez redargüidos, tal vez no sé. Pero escucharon la voz de Dios, la voz de Jesús, y su conciencia les acusó. Hay hombres que han escuchado la voz de Cristo y su conciencia no les acusa, hermanos. Dicen que están bien, a pesar de que es rebelión abierta a Cristo, hermanos. Abierta a Cristo. Es rebelión abierta y los confrontas con la palabra de Dios y les dices que está mal y es rebelión abierta. Su conciencia no les acusa y dicen, estoy bien. Y entonces tú puedes ver que este grupo de personas escuchó la voz de Dios. ¿Quién más acusa, hermanos? Vimos que la ley, vimos que los hombres, y estos hombres nos acusa la conciencia. Apocalipsis, hermanos, capítulo 12. Y aquí, hermanos, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Hay alguien más, hermanos, que te acusa? Y aquí, hermanos, aquí es cuando entra Cristo, hermanos. Se presenta delante de esta mujer Cristo. Hermanos, esta mujer sabía que estaba haciendo mal. Sabía que posiblemente podía hasta morir. Pero una de las cosas que hizo fue postrarse a los pies de Cristo y estar delante de Cristo. Y no es que Cristo o ésta la haya buscado, Cristo fue a ella. Y es lo que hace Cristo hacia el pecador. Cristo va al pecador, hermanos. Y esta mujer dice, ahí estaba Cristo, esta mujer ahí, delante de él. ¿Y quién más estaba? Y tal vez el enemigo acusándole y diciéndole, no tienes oportunidad, no hay salvación para ti. Eres el peor pecador, la peor pecadora. No hay remedio para ti. Hay veces, hermanos, así está el enemigo, acusándote, 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 que no tienes oportunidad, que no hay remedio para ti, que no puedes hacer nada, que eres caso perdido. Y muchas veces así está. El enemigo diciendo que no hay gracia, que no hay perdón, que no hay manera de que Dios te perdone, que te fuiste tan lejos que hasta allá no está Dios. Y así está el enemigo, acusando y acusando y acusando. Dice que los acusaba ahí
delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Y entonces regresamos al pasaje que estamos viendo, hermanos. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién la acusaba, hermanos? Cuando está Cristo, ni Satanás te acusa, hermanos. Cuando viene Cristo a una vida, Él limpia, Él cambia, Él perdona. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Ahí es donde tenemos que ver. Nosotros no tenemos o debemos de meditar primeramente en nuestra vida a través de la ley. ¿Cómo estamos? Porque esta mujer dice que se levantó Jesús y no había nadie. Le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La ley la condenaba. Los hombres la condenaban. Satanás la condenaba. Estás perdida. Eres mía. Pero cuando te encuentras con Jesús, hermanos, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Huyen. Porque Él es el que perdona. Porque cuando tú vas a Él, hay un cambio, hay algo que te lleva a obediencia, a llevar, cuando tú tienes un encuentro con Él. Porque dice ahí: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Tú puedes entender estas palabras de Jesús. Ni yo te condeno. ¿Tú puedes entender esas palabras? ¿Quién estaba hablando? El Rey de toda la gloria, Jesús, hablándole a una persona pecadora y diciéndole: no te condeno. ¿Por qué no la condenó, hermanos? ¿Acaso Jesús era una persona que solapaba el pecado? Dijo: yo no te condeno. ¿Por qué no la condenó? Aparte de que sabía quiénes eran los que le acusaban, sabía qué había pasado en el corazón de esa mujer. Cuando tú vas a Cristo, tú le revelas el pecado, tú te rindes a Él, tú te postras delante de Él, tú reconoces tu maldad, tú reconoces tu infracción de la ley y le pides perdón a Cristo. Él de la misma manera puede hablar y decir: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa, hermanos, esa es de verdad la garantía que tenemos de Jesús. Que cuando tú vas a Él, hermano, no importa lo que tú traigas y cómo sea, no importa incluso si tú no tengas pecados así abiertos, que la gente te vea como un fariseo, como un escriba, como un maestro de la ley. No, si por dentro hay infracción de la ley te condena, Dios te condena. Pero cuando viene Cristo, hermanos, cuando está Cristo, cuando ves esa actitud que debemos de tener todos nosotros ante el pecado, ante la infracción de la ley, es a los pies de Cristo. Cuando ve eso, hermanos. Así es de que si tú has sido una persona o hemos sido una persona grosera a la ley de la Escritura, y nos va a condenar. Pero si tú vas a los pies de Cristo, Él va a decir: y ve tu actitud, porque puede ir muchas personas, alzar las manos, levantar las manos, cantar, pero no con la actitud y con el corazón correcto. Que entonces Cristo te dice: no te condeno, yo no te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer, y no peques más. La Biblia habla de esta mujer, cómo fue transformada. Cuando tú ves que esta mujer 7 demonios tenía, dice la Escritura, no era solo pecado, hermanos, eran muchos pecados, y fue transformada por Cristo. Y sabes, la Biblia relata que esta mujer fue la primera mujer que se le apareció después de haber resucitado. Y entonces tú puedes ver la actitud y el corazón de una mujer transformada, hermanos, redarguida por su pecado, que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, hermanos, de verdad, hay cambios en la vida, hay cambios en el corazón.
ni yo te condeno, vete y no peques más. Tal vez, hermanos, tengamos esa condición. Tal vez nos estén condenando, o tal vez seamos esas personas que estamos haciendo lo incorrecto, teniendo infracción de la ley. Pero hoy tenemos la oportunidad de ir al Señor. Acompáñame a mí, Salmo 86. Salmo 86, verso 5. Libro de los Salmos, capítulo 86, verso 5, hermanos. Porque tú, Señor, eres bueno y ¿qué dice? Perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo crees que haya estado el corazón de esta mujer ahí? Hice lo incorrecto, perdóname, Señor. Y aunque no lo clamaba, Jesús que conoce los corazones, Jesús que conoce todo, o conoce, o sabe todo, seguramente vio el corazón de esa mujer. Dice ahí, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de tener esa misma actitud que esta mujer. No de acusar, hermanos. Tenemos la misma oportunidad. No importa cuál sea, tal vez no son infracciones o pecados abiertos. Tal vez somos de los más, nos conducimos y nos hacemos ver delante de los hombres como los más íntegros. Pero si hay algo en tu corazón, hermano, si hay algo, dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Tú que enseñas. Porque dice ahí en el libro de Romanos, oh hombre, tú que eres inexcusable, dice. Entonces, hermanos, dice la Escritura, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Si tú entiendes estas palabras, si tú entiendes estas palabras del salmista, y hay infracción de la ley en tu vida, y vas a Cristo, Él no te va a rechazar y no nos va a rechazar. Y eso debe ser nuestro caminar, hermanos. Día con día, día con día, día con día. Ir a Cristo, ir a los pies de Cristo, ir a los pies de Cristo. Porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, hermanos. Arrójala. ¿Estás libre de pecado? Arroja la primera piedra. Aviéntala, hermano. Y si la sueltas y vas a Cristo, y conciencia te acusa, podemos ir a Cristo. Y Él es bueno en perdonar. Vamos a terminar con un texto, Isaías 55, hermanos. Isaías 55, hermanos. Vamos a leer el verso 6, hermanos. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busca al Señor. Hoy está aquí, tú puedes rehacer. Tú puedes restituir. Tú puedes tener o tenemos la oportunidad de que si nosotros, tan lejos que nos hayamos ido, tal vez como esta mujer, acusados por nuestra conciencia, acusados por la ley, y a veces acusados por los hombres, hasta el mismo enemigo te acusa, pero delante de Cristo, dice ahí en el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar. Si tenemos alguna infracción de la ley, aún oculta, hermanos, Cristo está para perdonar, hermanos. Cristo está para limpiar su iglesia. Cristo está para limpiarnos, para ayudarnos. Él no vino a condenarnos. Él no está diciendo arrojen la primera piedra. Es un pecador. Él ya lo pagó, hermanos. Él ya subió esa cruz y ya pagó por todas nuestras infracciones. Todas, hermanos. Así es que hay algo oculto, hermanos, ahí, algo que todavía está ahí. La misma ley nos está diciendo, eres así, la misma ley nos está diciendo. Las mismas personas nos están diciendo, nuestra conciencia nos está acusando y nos está diciendo, estás mal delante de Dios. Pero hoy tienes la oportunidad de ir a Cristo, tenemos la oportunidad. Podemos ir a Él, hermanos. Podemos salir limpios, libres. Podemos salir sin carga, perdonados por Dios. Ojalá y no sea lo contrario, ni siquiera estos escribas y fariseos. ¿Sabes qué dice? Que uno a uno, acusados por su conciencia, desde los más viejos a los más jóvenes, dejaron sus piedras y se fueron. Seguramente dijeron, yo tengo pecado. No dice que se hayan arrepentido. No te quedes como ellos. No te quedes como ellos que solamente soltaron la piedra y se fueron. Hoy podemos ir a Cristo, como esta mujer, y pedirle perdón al Señor. Y agradecer a Dios. Él es bueno en perdonar. ¿Quién nos va a perdonar? Podemos agradecer a Dios. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos. Hoy tienes la oportunidad. La ley te va a acusar. Las predicaciones que escuchas te van a acusar. Tu conciencia te va a acusar. Aún Satanás te va a acusar. Mas Cristo, Él quiere perdonar y Él quiere limpiar. ¿Qué vas a hacer? Te está acusando tu conciencia. Te está diciendo, eres así, así, así. ¿Sabes? Hoy está Cristo y podemos ir a Él. Yo te invito a que vayamos. Cierra los ojos, hermano. Que el día de hoy, hermano, hermana, que estás aquí, tengas la sensatez, hermano, de reconocer como aquellos escribas, por lo menos reconocer que has quebrado la ley de Dios. Pero no te quedes como ellos. Dice que uno a uno se fue. Qué hermoso sería el pasaje, hermanos. Sería glorioso el pasaje que hubiese dicho, pero todos los que estaban ahí se postraron a Jesús, porque reconocieron su pecado. Solo quedó ella y Jesús. Todos los demás se fueron. Qué glorioso hubiera sido el pasaje cuando hubiera dicho, y los escribas y fariseos se postraron uno a uno a Jesús sabiendo que eran pecadores. Pero dice que se fueron. No seamos como ellos. Hoy está Cristo. Y de verdad, si hay algo que podemos agradecer a Cristo, hermanos, si hay algo, es que Él es amplio en perdonar. Si hay algo que podemos agradecer a Cristo, es que Él nos puede perdonar.
Por eso el día de hoy, yo te invito a que tú medites, hermano. Yo te invito a que tú veas tu condición. Yo te invito a que el día de hoy, tú de veras ahí, hermano, ahí donde estás, ahí tú puedas ver si la ley misma es la que te acusa. Tú puedas ver si la ley misma es la que te dice cómo estás. No solo eso, si ya te han amonestado, si ya te han dicho cambia tu carácter, cambia tu enojo, cambia tus mentiras, deja de ser tibio, deja de esto, y ya te han dicho. Y no solamente la ley es la que te acusa, sino te han dicho es que no quieres perdonar, no has perdonado. Y también los hombres se están condenando. Y tu conciencia te está condenando diciendo sí estoy mal. Y no solo tu conciencia, el enemigo te está diciendo no, es que así estás bien, no perdones. Y seguramente cuando le haces caso al enemigo, te puedes imaginar las palabras del enemigo que dice, míralo, no quiere perdonar, mírala, no quiere rendirse, acosándote. Dice que es cristiano, dice que es cristiana. Y ahí está el enemigo, acusando tu conciencia o acusándote delante de Dios de día y de noche. Tu conciencia acusándote. Los demás acusándote, la ley acusándote. ¿Qué vas a hacer hoy, hermano? ¿Ser como esos escribas que se fueron? ¿O postrarte delante de Cristo? ¿Ser como esos escribas que se fueron y se apartaron? ¿O postrarte delante de Jesús? Dice que quedando solo Jesús y ella, solamente ellos. Hoy estamos ahí, delante de Cristo. Estaba una mujer pecadora. Tal vez hay un grupo de personas que todavía no se rinde totalmente a Cristo. Sea tiempo hoy. Sea el tiempo de hoy, hermanos. Por eso yo te pido el día de hoy que tú medites, que tú vayas a Cristo, que tú estés siendo sensato, sensata. Él ya dio su vida, hermanos. Su grande amor, hermanos, es el que nos limpia, nos cubre. A muchos nos sacó de tinieblas, hermanos. A muchos de nosotros nos sacó de la oscuridad. Por eso el día de hoy podemos rendirnos a Cristo. Ay, ¿cómo estás? ¿Sabes? El mismo Jesús que estaba delante de esta mujer, hoy está delante de nosotros. Está aquí, hermanos. De hecho, hace un rato le exaltamos. Hace un momento le alabamos. Hace unos instantes estábamos dándole honra y gloria a Cristo, alabándole y exaltándole. Y hoy, hermanos, hoy tal vez tengas la decisión correcta de ir a Cristo. Medita lo que vas a hacer. Medita tu condición. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos hablas, lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Porque siendo sinceros, Señor, hay muchas cosas que tenemos que rendirnos a ti, Señor. Porque siendo sinceros y a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, hoy podemos reconocer, Señor. Y Padre, hoy queremos
agradecer, Señor, que nos hables, que nos guíes, que nos enseñes. Rendirnos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por esta tu iglesia, fortalécela, pero más en obediencia, fortalécela en obediencia, en sujeción, en amor hacia ti, Señor, en amor hacia los hermanos, en unidad. Padre, hoy queremos, Señor, ser de verdad obedientes, obedientes a tu palabra. Padre, aquí estamos dándote honra y gloria. Ayúdanos, Señor. Guíanos, bendícenos. Te lo pedimos dándote gracias. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.